Quisiera llamar la atención de ustedes esta mañana a un pasaje bien conocido, pero a veces los pasajes por demasiado conocidos se nos pasan. Hay cosas dentro de ellos que ya ni las escuchamos porque sabemos lo que dicen. Y se trata de una parábola del Señor Jesús que aparece en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Lucas 16, empezando en el versículo 19. Y les voy a invitar a que nos pongamos de pie para escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 10, empezando en el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. El Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Pueden sentarse. Me dice el pastor que el tema que la iglesia ha estado siguiendo durante este periodo es: Habla, Señor, que tu iglesia escucha, basado naturalmente en aquellas palabras que aparecen en el libro de Reyes: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es un tema fundamental para la vida tanto de la iglesia como de cada individuo, puesto que al fin y al cabo la vida cristiana consiste precisamente en eso, en escuchar lo que Dios nos dice, en escuchar lo que Dios nos dice como individuos, en escuchar lo que Dios nos dice como iglesia y en ponerlo por obra en la vida del individuo, en su vida cristiana, en la vida de la iglesia, en su misión y en su vida comunitaria. Pero la cosa no es tan sencilla. Hay muchas razones por las cuales se nos hace difícil escuchar la palabra del Señor cuando el Señor habla. La historia de donde viene esa cita es la historia de cuando está el joven Samuel y escucha una voz y no sabe qué cosa es, y va y otra vez la escucha y por fin va a ver a Elí, y Elí le dice que cuando escuche la voz otra vez diga: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero lo que cuenta la historia entonces es lo que el Señor le dice a Samuel no le gusta mucho, porque es una palabra de condenación a Elí, que es su maestro, y tiene que decírsela.
De manera que no siempre la palabra del Señor viene a decirnos lo que nos gusta. Y esa es una de las razones, voy a volver sobre eso después, pero es la principal razón por la cual se nos hace difícil escuchar la palabra del Señor. Al fin y al cabo, en el caso de Eliseo, de Samuel, Samuel sí va y le cuenta a Elí, porque Elí le insiste que le diga qué fue lo que el Señor le dijo, y entonces le habla de la maldición que el Señor ha pronunciado sobre Elí y sobre su casa. Pero la frase misma, habla Señor que tu siervo escucha, una frase muy bonita, una frase muy importante en la Biblia, envuelve también un peligro, porque podemos emplearla como excusa para no escuchar, al mismo tiempo que decimos, habla Señor que tu siervo escucha, estamos diciendo, Señor, si tú me hablaras más claro, yo te escucharía. Recuerdo yo cuando yo era muchacho, hace ya bastantes años, más años de los que quiero confesar, en la sociedad de jóvenes a la que yo pertenecía en la iglesia había un poema que recitábamos todo el tiempo, nos gustaba muchísimo, lo recitábamos en las oraciones, lo recitábamos en los devocionales de la iglesia y sobre todo cuando se trataba de vocaciones cristianas lo recitábamos. Era un poema de Amado Nervo, muy bonito, que decía, si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz como toque de llamada vibre hasta el más íntimo recodo de mi ser, del ser, levante al alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de mi luz crepuscular. Mas he de compensarte mis retardos, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Eso decíamos constantemente. Pero ahora han pasado 2 años, ya estoy más que casi viejo, como dice el poema. Me doy cuenta de que el poema mismo no era sino un modo de ofrecernos a hacer lo que Dios quisiera, siempre y cuando fuera lo que nosotros quisiéramos escuchar. Era un modo de no hacer lo que Dios quería, al mismo tiempo que le echábamos la culpa a Dios. El poema dice, pero dímelo bien fuerte. En otras palabras, si me lo dices a voz mediana, si no me lo dices de una manera que retumbe, no te hago caso. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dímelo bien fuerte. Y claro, eso se confirma en la vida misma del poeta que escribió ese poema, que se pasó toda la vida esperando a que el Señor se lo dijera más fuerte y nunca hizo nada de lo que decía en el poema que iba a hacer. Por eso la frase misma, habla Señor que tu siervo escucha, puede querer decir 2 cosas. Puede querer decir, como en el caso de Samuel, que de veras ya ahora estamos dispuestas a escuchar. Pero puede también decir, como en el caso de aquel poeta, que estamos escuchando nosotros, sí, yo escucho. Pero si tú no me lo dices bien fuerte, entonces no hago. Y entonces naturalmente es una manera de echarle la culpa a Dios por nuestra desobediencia. Si tú me lo dices fuerte, yo lo hago. Y si no lo hago es porque no me lo dijiste bien fuerte. Yo te escucho si tú me lo dices fuerte. Pero si no, sigo hasta que me lo digas más fuerte.